Me repatriaron. Mira, fuimos muy bien hasta Hendaya. Fuimos hasta Hendaya en fin, con la Cruz Roja, alimentándonos, ocupándose de los bebés, en fin. Cuando llegamos a Madrid, a Hendaya, pasamos el puente de Hendaya y sobre nuestras maletas sentados en el andén, yo que sé las horas que estuvimos, ni lo sé. Sé que llegué a Madrid, no sé, 48 horas después, a las 6:30, a las 6 de la tarde, en un camión, un vagón de ganado. Oye, palabra de honor, cuando veo las películas estas de, ¿cómo se llama aquella película tan bonita que era sobre los alemanes, cuando entran los alemanes en París, que cogen a toda la gente y la meten en vagones de ganado? Digo, los judíos, para llevarlos a los campos de concentración, en esos vagones de ganado que tienen así como un ventanuco. Sí. Cuando veo esa película, oye, ¿cómo se llamaba esa película sobre los alemanes? Bueno, pues yo todo este tipo de películas lo veo seguir. Bueno, total, me acuerdo y digo, pues esto es verdad, porque yo fui no a un campo de concentración, me vinieron a España, que era peor que un campo de concentración. Fue a un campo de concentración, nos hacían amigos. Y total, nos decían que eran amigos tuyos. Pues vine aquí en el vagón ese, llegué a casa, llegué a la estación del norte, que es la que llaman Príncipe Pío, esa estación que está al lado del río. Pues eso sería a las 6 de la tarde. Me cogí mi maleta con mi raqueta, me metí en el metro y llegué a Gran Vía. Y en Gran Vía cogí la calle Hortaleza porque yo tenía una especie de rememoria anticuada diciendo que mi madre tenía un pariente lejano que tenía una zapatería en la calle esta Hortaleza. Y me fui porque la calle Hortaleza era una calle entonces antes de la guerra y después de la guerra, como Fuencarral, eran tiendas de lujo. No es como ahora que son dos calles abandonadas. Entonces no, y aquí en La Montera, que ahora es un desastre, entonces también. Y yo me acuerdo que iba por una tienda a la izquierda, a una zapatería. Oiga, don fulano de tal, vive aquí, no está en su tienda. Y en el otro, hasta que llegué a uno que me dijeron, sí, espera un momento que está tomando café. El pariente este lejano. Esas cosas que te quedan de pequeña en la cabeza, que no las olvidas, no sabes por qué. Bueno, total, que me acerqué, me dice, Pipi, me llaman Pipi de pequeña. Digo, pues soy yo. Dice, ¿qué haces aquí? Digo, que me he venido. Llévame donde mi madre. Y me acuerdo que cogimos un taxi y me llevó donde mi madre, que vivía en la calle Francisco Silvela. Mi madre, una habitación con derecho a cocina, y estaba allí, entonces los llamamos topos. ¿Sabes? Porque no salían, estaban escondidos. Vamos. Pasaban 2 o 3 años, no pudo hacer ya salir a la calle. Cuando yo marché para Francia, ya entonces la busqué ya como don San Sebastián, y ya se quedó San Sebastián, porque los vascos, los guipuzcoanos, los vascos, no son como los navarros. Los vascos han sido siempre gente, o eran separatistas, o eran gente de izquierdas. O sea que había un ambiente muy, muy cómodo para trabajar tú sin que te denunciara. Incluso que te ayudara. ¿Comprendes? Y entonces, pues, nada, estuvimos un año así de casa en casa, con derecho a cocina, en una habitación, y me dediqué a buscar piso. Entonces en la calle Guzmán el Bueno estaban haciendo una casa y hablé con el maestro albañil, me dijo de quién era la casa, fui a ver al dueño de la casa, que por cierto era un ser extraordinario, porque una chica de 15 años, que la des un piso, que la alquiles un piso en aquella época, bueno, para mi madre, sin hacer preguntas, no era muy normal, debía de ser muy de izquierdas. Bueno, no lo voy a decir, el director de una universidad de Madrid. Y la gente, antes de la guerra, la gente que ocupaba de la enseñanza solía ser muy de izquierdas. La gente que se ocupaba, la gente de correos, también. Correos, enseñanza y medicina. Luego los médicos se hicieron muy fachas. Pero es curioso, había profesiones, los notarios, los registradores de propiedad, todos estos de derechas. Es curioso, aquí vosotros, los periodistas, todo eso, toda la gente que se ocupaba de la prensa y del papel, era gente de izquierdas. En un 90%, en un 80%, la mayoría. ¿Os pasa a vosotros eso en tu país? Hay profesiones también que dan más o menos. La Renfe, por ejemplo. Todo lo que fuera comunicaciones de trenes era gente de izquierdas. Es curioso, ¿verdad? Sí. ¿Cómo será eso? Pues porque los padres meten a los hijos, o los hijos a... Pues te he dicho 5 profesiones
de gentes de izquierdas. Yo me imagino que a lo mejor en tu país pasa igual. Que hay gentes que son más adelantados, más abiertos que otros que son más retrógrados, que lo de las carreras o... Claro, supongo. Pues no lo sé, pero hay periodistas que son muy de derechas. Ahí tienes el ABC y todos esos periódicos. Pero te estoy hablando de antes de la guerra, después de la guerra no. Hubo muchísimo represaliado en Correos. Correos se quedó vacío. La mitad de la gente de Correos estaba en la cárcel. Sí. Y los médicos se hicieron todos muy de derechas y luego nadie se metió con ellos, claro. Y no sé más que te voy a contar. Mi infancia fue esa. Porque ya te estoy hablando cuando yo tenía 14 años. Ya con 14 años ya estaba yo pensando en... Cuando vine de Francia, en el año 50, no, en el año... Te estoy hablando del año 39. Me acuerdo que mi madre tenía una íntima amiga que tenía un comercio de lámparas y cosas de esas en León. Y entonces no sabíamos lo que era una depresión, porque no existía esa palabra. Tenías una tristeza, te decían, es que tengo una hija que está medio neurasténica, es que se pasa el día llorando, tal y cual, te dejaba el novio, y llamaban neurastenia porque no existía la palabra depresión, eso es lo que ahora llaman depresión. Yo debí de tener una muy gorda porque mi madre me mandó con su amiga un mes a León a cambiar de ambiente, porque yo que venía 2 años de París, pensar que por los Campos Elíseos, debajo de los Campos Elíseos, iban a pasar los alemanes, los que habían bombardeado mi país, o sea, ¿cómo se llama el pueblo ese de Vizcaya que bombardearon? Guernica. 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 ¿Cómo se llama? Si mataron a las 600 personas o no sé cuántos en la mitad del pueblo. Guernica, ¿no fue Guernica? Claro, Guernica. Y bombardearon la escuela también, que murieron no sé cuántos niños. Pero fue ¿cómo se llama? ¿Cómo se llaman la compañía esta de Luftwaffe o cómo se llama esa, de los aviones alemanes? Pues tienes que saberlo, estudia periodista. Los Junkers. Los Junkers. La Luftwaffe, una cosa así. Como por ejemplo tenemos nosotros Siberia. Y me parece que se llama Luftwaffe, una cosa así parecida, es que yo no sé alemán, pero una cosa así parecida. Esos son los que vinieron a bombardear Guernica. 2 horas duró el bombardeo. Lo dejaron así, planchado, porque además no había nada más que mujeres y críos, porque los hombres estaban todos en el frente. Es que eso es gordo. Y yo, claro, cada vez pensar que los nazis estaban en París, con lo que habíamos pasado nosotros con ellos, y que ganaron la guerra los franquistas gracias a ellos, y a vosotros los americanos, que no dijisteis nunca nada que no. Eso es otra cosa. Porque todos los que fuimos a la guerra en beneficio de los aliados, íbamos con la idea preconcebida, no escrita, que si los aliados ganaban la guerra, Franco desaparecía. Por lógica y natural. Pues si había que echar a los nazis, entonces había que echarlos también de España. Por lógica y natural. No era nada escrito, pero era algo consensuado, no sé cómo explicarte mentalmente. Y tú sabes que después del 39, cuando terminó la guerra, en el 44, no pasó nada de eso. Los americanos, no sé quién estaba entonces, ya no era Roosevelt, había muerto Roosevelt, ¿no? ¿Quién estaba entonces en tu país de presidente? Después de Roosevelt. Era Eisenhower. Eisenhower. Truman. ¿Quién? Truman. Truman. Bueno, pues Truman plantó las bases aquí en España, que si la de aquí, la de allí, y esto quedó como el anticomunismo, la barrera anticomunista, ¿contra qué? ¿Contra qué? Contra África del Norte, en fin, tú sabes eso. Eso ya no me voy a meter en política europea, porque esa la tienes obligación de saberla mejor que yo. Por muy americano que seas, eso lo sabes. Que eso fue la vuelta total de... Y nosotros nos quedamos con Franco para toda la vida, claro. Y Franco al servicio de los americanos siempre. Eso por supuesto. Es lo que te digo, esa fue mi infancia, fue esa. Una infancia muy feliz, en un país muy bonito como España. Porque era un país muy pobre, pero en fin, en Europa todos los países había otros tan pobres o más que nosotros. Y yo me acuerdo que aquí en España tuvimos, ¿qué te diré yo? Pues como... Yo cuando vine de Francia, después, la segunda vez cuando vine de Francia, en el año 54, en el año 54, en el año 50,
En Francia ya no había cartillas de abastecimiento, no había nada al mes o a los 2 meses de terminar la guerra. Y cuando vine a Madrid, a España, en el año 50, ya había terminado la guerra en el 39, en el año 40... Me está haciendo un lío con las fechas. La guerra nuestra terminó en el año 39. En el año 44 me fui yo a Francia. Pues en el año 50 todavía tenemos cartillas de abastecimiento. Es que eso no te lo puedes pensar. Pues sí, así era. Así era. Entonces volviste a Francia una segunda vez. La segunda vez que volví a Francia fue ya con la... porque era me fui a la resistencia francesa. Yo no podía aguantar con que estuvieran los alemanes en París, ni en Francia, no podía soportarlo. No les podía echar de España, eso no. Pero tenía la esperanza, no todos teníamos la esperanza, que si los aliados ganaban la guerra, los aliados quitaban a Francia. Esa era una idea, por un lado. La idea era, digamos, española. Pero luego dentro de eso yo tenía otra cosa diferente, que era mi amor por Francia. ¿No comprendes? Eso ya es otra cosa distinta. Y entonces, pues, el que quiere algo lo consigue. Yo me enteré que en la embajada inglesa, eso vosotros lo tenéis que saber, porque vamos, yo te lo cuento, pero vamos, que era de voz populi. En la embajada inglesa había unas oficinas a los franceses para montar una especie de, digamos, como teníamos en España, cuando nosotros terminamos la guerra española, en Francia tuvimos una embajada muchos años, una embajada republicana. Pues iban a poner una embajada clandestina francesa en España, en Madrid. Y entonces yo me fui a la embajada inglesa. Y me fui a decir, me había enterado que es esto, que dónde estaba. Y entonces había unas oficinas en efecto francesas. Y entonces hablé con los que estaban allí, que luego fueron compañeros míos muchos años después. Y les dije que me ponía a su disposición, que quería hacer algo, lo que fuera, en beneficio de los franceses y en contra de los nazis, sobre todo en contra de los nazis. Y entonces me tomaron nota y yo era nadadora, me gustaba siempre mucho el deporte. Y era nadadora y escaladora y montaba bicicleta, siempre me gustaba mucho el deporte. Y entonces pertenecía al Canoe Natación Club. Fíjate los años que tiene, tenía 17 años cuando me hicieron socio del Canoe Natación Club. Y todo el Canoe, todos los miembros del Canoe, nos fuimos a Zaragoza, que había una exposición como hay ahora, pero no de esta categoría, para las fiestas del Pilar. Y cuando vienen las fiestas del Pilar, que son en octubre o en noviembre, no estoy muy segura de Santos, tenía una nota de la embajada francesa nueva, además la embajada inglesa que yo había ido, las oficinas de la embajada francesa, que me presentara. Y entonces fue cuando tomaron los franceses una casa en la calle San Bernardo. ¿Tú conoces la calle San Bernardo? No, me parece que La calle San Bernardo, hombre, cruza la Gran Vía. ¿Tú conoces la Gran Vía? Sí. Pues la calle es importante que la cruza. Vale. De San Bernardo, esa es. Y por donde está el Capitol, por ahí. Una calle grande que la cruza. Y entonces en la calle San Bernardo, no sé si era el 19 o el 21, porque los números de las casas suelen cambiar. Y montaron allí unas oficinas de la embajada clandestina de Gaulle. Porque De Gaulle no salió nunca de Inglaterra. Entonces nuestras siglas eran FFL, Fuerzas Francesas Libres. Y los que estaban dentro de Francia, el Maquis, que se llamó, ¿lo has oído? Sí. Bueno, el Maquis era Fuerzas Francesas del Interior. Maquis. Y nosotros, ¿sabes por qué viene la palabra Maquis? Porque los italianos, por la parte sur de Italia, que por lo visto eran muy fogosos, se pegaban en los pueblos entre ellos, o se mataban vivos, o hacían lo que les daba la gana. Y cuando uno iba a coger a la policía, se iba al monte. Y el monte allí en Italia hay unas plantas en el monte que se llaman maquis. Entonces, ¿dónde se ha ido? Se ha ido al maquis. Y entonces en Francia se empezó a llamar a los que se iban al monte, ¿no?, que eran los resistentes, se iban al maquis, les llaman maquisar. Entonces, esos son los que vivían dentro de Francia. Y los que estamos fuera de Francia, como De Gaulle, que De Gaulle yo tengo una insignia, siempre llevo la insignia de FFL, Fuerzas Francesas Libres, que éramos nosotros. Los que estábamos haciendo la resistencia y todo eso, pero aunque pasáramos a fuera de Francia por cualquier razón esporádicamente, nosotros éramos
Fuerzas Francesas Libres, de fuera. ¿Y sois muchos? ¿Eh? Y... ¿En España? Sí. Ah, muchos no. Si hubiera habido muchos, no se hubieran... ¿Puedo levantarme? Espérate que voy a hacer dos cosas. Yo quería una Coca-Cola, ¿tú no?